Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería comentar no sobre acústica ni el equipo de música que uso, sino más sobre unos audífonos que, bueno, yo los compré hace años, son estos. Y una de las cosas que me llamó la atención el otro día que estaba viendo es en la fábrica donde se producen estos audífonos, desde finales de los 60 se han hecho unas fábricas especiales que son para personas discapacitadas. Por ejemplo, si vemos los modelos que se fabrican los modelos todos los de alta gama. Por ejemplo, los Z1R, ¿no? Pero lo que me llama más la atención no es eso, sino que la fábrica está hecha para discapacitados. En esta fábrica de la Sony, el 60% del personal tiene algún problema médico, un problema de salud. Y por ejemplo, en esta cámara anecoica, o esta cámara que no tiene ecos, ¿no? Todas las facilidades, todo cómo los trabajadores pueden acceder a todas las zonas, pueden acceder a la misma sala anecoica con sillas de ruedas, y están probando, por ejemplo, el micrófono. Este es el C800G, que es uno de los más caros que tiene Sony. Aquí en Japón más o menos cuesta como 1.000.000 de yenes. Aquí, por ejemplo, también se fabrican otros productos que no solamente son audífonos, sino por ejemplo el Aibo, ese perrito que antes Sony fabricaba, ¿no? Y algunas soluciones para las personas que tienen discapacidades. Por ejemplo, cómo hacer las puertas, los seguros, ¿no? Algunos productos para hacerle la vida más fácil a las personas, ¿no? Pero toda la fábrica está hecha para personas que tienen algún problema motriz. Y una de las cosas que hacen es los productos que son de alta calidad pero de baja producción, ¿no? Si uno lee más o menos la historia, a finales de los 60, la empresa Taiyo, que es una filial de la Omron. Omron es una fábrica que fabrica productos electrónicos. En esa época fabricaba los relay para los rayos X, las máquinas de los rayos X. Ahora fabrica una infinidad de productos electrónicos. Pero dentro de esta fábrica Taiyo, que es de la Omron, el 100% del personal tiene algún problema de salud. Desde aquí le llaman el Sancho, se podría decir el CEO de esa sucursal, al todo el personal tienen algún problema. Pueden ser sordomudos, se podría decir, podemos ver en las fotos, o hay un video también que se puede ver en internet, pero personas que por ejemplo tienen problemas, no tienen brazos o piernas o algún problema, y se les da la oportunidad de poder trabajar dentro de estas fábricas, ¿no? Esta fábrica originalmente en 1971 se hizo una fábrica para tener a todo el personal que tenga un problema de salud. Y después Sony hace una fábrica en otra provincia, que el 60% de su personal es igual, tiene acceso a todos los sitios donde trabajan y que tengan algún problema de salud. Después se une Honda. Honda también, los autos, las motos Honda, también tienen una fábrica que tienen especializados en aceptar a todas las personas que tienen problemas. Pero no solamente eso, sino que Honda hace las máquinas para poder usarlas en las fábricas. Por ejemplo, los andamios automáticos, las sillas de ruedas automáticas, todos los productos que sean para que las personas que tengan un problema motriz se puedan desempeñar dentro de las fábricas. Honda y Sony se dedican a hacer esas máquinas. Y uno, por ejemplo, cuando ve cómo es que trabajan,
uno puede ver que el sistema de producción es diferente al de una fábrica en línea, sino se hace más o menos, una persona se dedica a hacer más productos, más partes del producto que se está haciendo, pero con una calidad que es, digamos, superior, porque todas estas fábricas hacen lo que es lo mejor en calidad y lo que es en baja producción. Podemos ver también que, por ejemplo, hay páginas en inglés donde más o menos explican cómo es la historia de esta fábrica, pero originalmente la fábrica Omron fue la primera que inició este sistema. Después se une Sony y después se une Honda. Ahora está Mitsubishi, está Toyota, está Fujitsu, está, bueno, casi todas las fábricas grandes en Japón tienen una sucursal basada en este sistema. El sistema de aceptar a personas discapacitadas, pero todo se inicia con esta empresa Omron, ¿no? Que es una empresa que no solamente se dedica a hacer productos para la medicina, o se podría decir para la salud, sino que el mismo dueño de la sucursal en Kioto también tenía un problema de salud. Y entonces ahí se inicia todo desde los años 60 hasta los días de hoy, que se puede decir, cuando uno ve en las Olimpiadas los corredores, por ejemplo, en silla de ruedas, hay muchos que salen de estas fábricas porque no solamente se hacen se puede decir, los productos, sino que también se incentiva el deporte, ¿no? Y además, todos los productos que salen de esta empresa son productos que, cuando uno lee la historia, cómo es que la calidad la fueron mejorando poco a poco, desde los años 60 tal vez, los Walkman o las radios esas que eran así como Walkman, se producían en esta fábrica, y nos dice de que la calidad, cómo la fueron mejorando hasta llegar a un punto donde ya era cero fallas, ¿no? Estos productos son un ejemplo de cómo es que las personas discapacitadas pueden llegar a producir productos de muy buena calidad, y hay productos que están hechos del 100% dentro de esas fábricas, ¿no? Desde el diseño hasta el producto final. Bueno, otra de las cosas que les quería comentar hoy día era que me ha llegado hoy día estos diafragmas de JBL, ¿no? Son para cambiárselos a mis parlantes. No tienen ningún problema, sino que estos son de titanio, ¿no? Y estos son de aluminio, ¿no? Quiero ver cuál es la diferencia en el sonido. Y es una de las cosas por las que JBL me parece que es una empresa que uno compra un producto, pero los repuestos, ¿no? Uno puede tener una infinidad de variaciones, ¿no? Entre el mismo driver, entre los mismos diafragmas, entre los mismos conos. Aquí en Japón uno puede encontrar casi todos los productos para darle mantenimiento, pero no solamente el mantenimiento, sino poder de vez en cuando cambiar un poco el tipo de sonido, cambiándole los productos. Por ejemplo, escuchar con aluminio o escuchar con titanio, ¿no? O escuchar con berilio. Otra de las cosas que me voy a comprar es un juego de tubos 300B para cambiárselos a mi amplificador, para ver cómo es que cambia el sonido, ¿no? Esa es una de las cosas que aquí en Japón se aprecia bastante. Es poco a poco ir modificando lo que uno tiene sin modificar el equipo en sí, ¿no? Aquí en Japón, una de las cosas que tal vez en otros países no lo he visto mucho es hacerlo las cosas uno mismo, ¿no? Y bueno, en próximos videos les enseñaré más o menos algunos videos que están tal vez en japonés, pero ver cómo los japoneses hacen sus casas para el equipo, ¿no? No es una casa para el equipo y no una casa para el que vive ahí, ¿no? Les voy a mostrar más o menos cómo es algunos videos de los japoneses y cómo viven y cómo hacen las cosas para disfrutar la música. Bueno, nos vemos en el siguiente video
y hasta la próxima semana. Chao.